Hola, hoy hablaremos entonces sobre determinantes sociales de la salud. Para entrar en el tema, esta figura es realmente muy representativa de lo que pasa en todos lados, en todo el mundo, en donde hay pobreza, en donde hay insalubridad. Y hay una pregunta que nos hacemos: ¿para qué curar a la población y devolverla luego a las condiciones de vida que la enferman? ¿Van a seguir enfermándose? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Para qué curar a alguien si después va a volver en el mismo lugar y con los mismos factores que le enfermaron? Y para hablar de por qué uno se enferma, cómo se enferma, existen varios modelos que quieren o que pretenden o pretendieron explicar del por qué uno se enfermaba. Pero hay un modelo que es el de Lalonde, que es el más representativo y el más aceptado en la salud pública, en donde dice que los factores condicionantes de la salud en la población, los factores condicionantes de la salud en la población se ubican en 4 grandes dimensiones de la realidad, que son las denominadas campos de la salud. Esos son los factores condicionantes. Todos esos factores se reúnen para formar lo que es el campo o campos de la salud. ¿Cuáles son esos 4 factores? La biología humana, el ambiente, los estilos de vida y la organización de los sistemas de salud. En cuanto a la biología humana, que comprende la herencia genética, el funcionamiento de los sistemas internos complejos y los procesos de maduración y envejecimiento de la persona. El ambiente, que comprende los medios físico, psicológico y social que afectan a esa persona. Los estilos de vida, que comprende la participación laboral en actividades recreativas y patrones de consumo. Y la organización de los sistemas de salud, que comprende los aspectos preventivos, curativos y recuperativos. Entonces, estos son los campos de la salud, que son factores condicionantes para que una población tenga o no tenga buena salud. Entonces, el modelo de los campos de la salud puso de manifiesto en el plano político y académico la importancia de considerar una visión más integral de la salud pública. Los postulados centrales en las propuestas de Lalonde son que la forma como se organizan o se dejan de organizar los sistemas de salud es en sí misma un elemento clave para la presencia o ausencia de enfermedad de la población. Entonces, la forma en que se organiza o se deja de organizar los sistemas de salud es un elemento clave para que ocurra o no una enfermedad. Que la prestación de servicios de atención de salud y la inversión en tecnología y tratamientos médicos no son suficientes para mejorar las condiciones de salud en la población, y que los múltiples factores que determinan el estado de salud y la enfermedad en la población trascienden la esfera individual y se proyectan al colectivo social. ¿Qué es lo que está diciendo en este contexto de campos de salud? Entonces, Lalonde, de que no solo depende de la persona, no solo depende de la organización de los sistemas, no solo depende de la tecnología sola el que haya o no haya salud, sino tiene que ser un complemento de todas ellas, un desequilibrio para que haya enfermedad y un equilibrio para que haya salud. Entonces aquí sí podemos entrar a lo que son los determinantes de la salud. ¿Qué son los determinantes de la salud? ¿Por qué se habla tanto de los determinantes de la salud? Son todos aquellos factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas,
y actuando e interactuando en diferentes niveles de organización determinan el estado de salud de la población. Entonces son factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas. Y estos factores pueden hacer que se desencadene una enfermedad si están en desequilibrio. La relación entre los determinantes de la salud y el estado de salud es por ello compleja e involucra muchos niveles de la sociedad que, como se señala, abarcan desde el nivel microcelular hasta el macroambiental, o sea, desde lo minúsculo hasta lo mayor. Entonces, ¿qué son los determinantes sociales de la salud? Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, o sea, toda la vida de las personas, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. Entonces, no depende solo del organismo de una persona, depende también del entorno en el que se mueve esta persona, el que tenga salud o no tenga salud. Entonces vamos a decir que los determinantes de salud son el conjunto de factores que favorecen o afectan a la salud en los individuos y comunidades. Estos factores pueden ser personales, sociales, económicos y ambientales. Y aquí tenemos el modelo de Lalonde que dice cuáles son los determinantes de la salud en la población. Entonces, hablaba de los determinantes proximales que están en el centro y los determinantes distales que están alrededor, entonces, de ese determinante proximal. ¿Cuáles son los determinantes proximales? Vamos al centro, donde está la población. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Son factores biológicos y genéticos. O sea, los genes de la persona que hacen que uno tenga tendencia a ciertas enfermedades, que eso no se puede cambiar. Después, en el primer círculo están los factores individuales y preferencias en estilos de vida. O sea, también depende del estilo de vida de esa persona, no solo el genético. Influencias comunitarias y soporte social, acceso a servicios de atención de salud, condiciones de vida y de trabajo y por último las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Entonces vamos de dentro para afuera para ver cuáles son los determinantes proximales o lo que depende de la persona y los determinantes distales, terminando entonces con las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Todo eso afecta a la persona para que tenga o no tenga buena salud. Es el mismo modelo de Lalonde, pero presentado de otra forma, en donde vemos que de dentro para afuera está la edad, sexo y carga genética, que es con respecto a la persona, que eso no teníamos en la figura anterior, factores, estilos de vida de cada individuo, que está en el siguiente círculo, redes sociales y comunitarias, y después tenemos ya los que son, o sea, que también pertenecen al macroentorno, que va a ser la agricultura, educación, ambiente laboral, desempeño, agua, saneamiento, servicios de salud y vivienda, que son las condiciones de vida y condiciones laborales. Y por último, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales generales. O sea, es la misma figura, solo que está un poco más completa. Entonces, desglosemos un poco esa figura y vamos al centro, a lo que son los microdeterminantes o los determinantes de cada persona. Tiene que ver
la persona, la edad, el sexo y la carga genética de esa persona, que son asociados a características del nivel individual. Entonces, factores biológicos y caudal genético, qué es lo que puede hacer, qué es lo a qué se refiere, es un número creciente de factores genéticos que se ve implicado en la producción de diversos problemas de salud, infecciosos, cardiovasculares, metabólicos, neoplásicos, mentales, cognitivos y conductuales. Entonces, los factores biológicos son lo que, y genéticos son con los que yo ya, ya vengo o ya se nace con eso. Ya no hay forma de cambiar. Entonces, ese factor es la carga biológica o carga genética que yo tengo. La predisposición que tengo a tener alguna enfermedad. Eso no podemos cambiar. Hay otros factores que son también proximales, que son los estilos de vida. Esto sí yo puedo cambiar, ¿verdad? Esto ya depende de cómo yo viva, que tiene que ver con los hábitos y comportamientos que realizamos de manera cotidiana que pueden favorecer o afectar nuestra salud. Incluyen la higiene, la alimentación, la actividad física. Entonces eso se puede modificar, no así la carga genética. Entonces, la conducta del individuo, sus creencias, la percepción del mundo, su actitud frente al riesgo y la visión de su salud futura, su capacidad de comunicación, de manejo del estrés y de adaptación y control sobre las circunstancias de su vida son los que determinan sus preferencias y estilo de vivir. Esto tiene mucho que ver entonces con los estilos de vida de la persona. Seguimos con el siguiente círculo entonces que van a ser las redes sociales y comunitarias. Son las redes de apoyo social, por ejemplo, pertenecer a una familia y o a una comunidad. Eso es bueno. Entonces es un apoyo social. Carencia de apoyo emocional es un problema. El entorno social, como la responsabilidad cívica, instituciones y organizaciones que existen para brindar información, compartir recursos y crear alianzas afectivas entre las personas en una comunidad. O sea, una persona no puede vivir sola. Tiene que tener algún enlace con redes sociales y comunitarias. Eso favorece a la vivencia de la persona. O sea, puede favorecer o puede ser todo lo contrario. Depende de cómo lo esté viviendo. Entonces, ¿cuáles son los condicionantes de vida y laborales? Que ya depende del macroambiente, la agricultura, educación, ambiente laboral, el desempleo, agua y saneamiento, servicios de salud y vivienda. Muy importante los servicios de salud, porque ustedes ven que donde hay servicios de salud, buenos servicios de salud, buena cobertura de salud, la gente se tiene que enfermar menos. El acceso a servicios de atención de salud es uno de los componentes, no el último, uno de los componentes importantes de los factores que favorecen o no la buena salud. Ciertos servicios médicos son efectivos para mejorar el estado de salud de la población en su conjunto. Otros tienen innegable valor para la salud individual. La provisión de servicios de inmunización y de planificación familiar, así como los programas de prevención y control de enfermedades prioritarias, contribuyen notoriamente al mejoramiento de la expectativa y la calidad de vida de las poblaciones. O sea, estas poblaciones que tienen cobertura de atención de salud son poblaciones que viven mejor. ¿Por qué? Porque tienen una buena atención de la salud. Entonces, ¿por qué abordar la salud desde los determinantes? ¿Por qué es importante conocer los determinantes, en este caso, para ver si afecta o no afecta la salud? Porque vamos a hacer un abordaje por determinantes. Abordaje para saber qué estrategias utilizar
de acuerdo a esos factores determinantes. ¿Para qué nos sirven los determinantes? Para identificar los problemas de salud. Entonces, nuestro abordaje va a ser de acuerdo a la identificación de los problemas de salud. ¿Qué problemas de salud identifiqué? Para analizar todos los determinantes de la salud que inciden en ese problema, para priorizar los principales determinantes que influyen en el estado de salud. Entonces, ¿por dónde yo voy a abordar el problema de salud? Por uno de estos determinantes. Y vamos viendo cuáles son los principales determinantes negativos para la salud. Los riesgos psicosociales, como la carencia de redes de apoyo o entorno social. Un niño de la calle que carece de apoyo tiene mayor tendencia a comportamientos riesgosos que otros que viven en su casa. Riesgos de comportamiento individual como la dieta inadecuada, el sedentarismo, tabaquismo y alcoholismo, uso de drogas, comportamientos sexuales de riesgo. Todo esto son determinantes negativos para la salud. Entonces, ¿cuáles son los principales determinantes positivos? Ambiente favorable, estilos de vida saludable, factores psicosociales favorables, servicios de salud adecuados. Entonces, ¿a qué llamamos determinantes negativos o de peligro para la salud? Son aquellos factores que ponen en peligro la salud, disminuyen la calidad de vida de las personas, propiciando la enfermedad y la discapacidad. Todos esos factores negativos, entonces, ponen en peligro la salud, disminuyendo la calidad de vida, propiciando la enfermedad, afectan de manera directa la morbilidad y mortalidad de la población, que habíamos dicho que es morbilidad, enfermedad, y mortalidad, muertes. Entonces afecta esto de manera directa a la enfermedad y a la muerte de la población. La promoción de la salud busca delimitar estos factores con el fin de reducir los riesgos a la salud. Una vez que nosotros sepamos cuáles son los determinantes positivos y negativos para la salud, entonces vamos a utilizar lo que se llama promoción de la salud para delimitar aquellos factores que son de peligro y entonces con esto reducir los riesgos de la salud. Al hablar de otros riesgos son las características biológicas y genéticas de un individuo. Claro, si una persona ya nace con una carga genética, por ejemplo, una persona que tenga varios de sus familiares con cáncer, tiene una gran carga genética para tener también cáncer. La carga genética de lo que son los diabéticos, que tienen casi un 50% de posibilidad de que sus hijos hasta la cuarta, quinta generación tengan la posibilidad de tener diabetes. La exposición a químicos y físicos, humo de leña, de tabaco, solventes, polvo, metales, exceso de sales, radiaciones, todo eso son factores de riesgo. Entonces, como un ejemplo de anticipación de la cadena causal, ¿qué es lo que produjo tal cosa? Vamos a donde están los cuadros en rojo, donde terminamos en morbimortalidad, en vertical. O sea, factores que hacen que se produzca muerte o enfermedad. O enfermedad, enfermedad y mortalidad, muerte. ¿Por qué causas? Infarto, hipertensión, daño renal, daño de la retina, arteriosclerosis, daño psicológico e hipotrofia. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuáles son los efectos? Los efectos son el infarto, la hipertensión y cuáles son los motivos para que ocurra estas enfermedades que pueden llevar a la muerte. Son infiltración grasa, hipercolesterolemia, alteración hormonal, sobrecarga cardíaca. ¿Y esto por qué se produce?
por descalcificación, obesidad y estrés. ¿Y qué es lo que hace que se produzca estos fenómenos? La inactividad física. Lo mismo, nosotros empezamos por las consecuencias de lo que es una inactividad física. Entonces, si empezamos del otro lado del cuadro verde, ¿qué es lo que produce la inactividad física? Produce descalcificación, obesidad, estrés. Esto que puede producir infiltración grasa, hipercolesterolemia, alteración hormonal y sobrecarga cardíaca. ¿A qué lleva esto? A un infarto, hipertensión, daño renal, daño a la retina, arteriosclerosis, daño psicológico e hipotrofia que pueden llevar a tener enfermedades crónicas agudas o a la mortalidad. Entonces, esto es lo que hace la cadena, lo que explica la cadena causal. Entonces, ¿cuáles son los determinantes prioritarios de la salud o de la enfermedad? Una alimentación correcta, actividad física, higiene, sexualidad responsable. O sea, estos son determinantes prioritarios positivos. Repetimos, alimentación correcta, actividad física, higiene, sexualidad responsable y protegida, reducción del consumo de alcohol y tabaco, movilidad sustentable y evitar la violencia. Entonces, luego de ver todo lo que son los micro y macro determinantes de la salud, entonces vamos a ver qué es lo que se puede hacer para modificar estos determinantes. Se requiere del cambio de comportamiento y un entorno que lo facilite, como abordajes complementarios a la prevención, que depende mucho del comportamiento individual, y esto depende mucho de la persona, la buena alimentación, la actividad física, higiene, movilidad segura, sexualidad segura, tabaco, alcohol, violencia, todo eso depende entonces del comportamiento de la persona. Cambios en el gradiente del entorno hacen más fácil el cambio en el comportamiento. Y esto en los sitios de trabajo, vivienda y comunidad, si nosotros hacemos esto, entonces vamos a modificar estos determinantes y vamos a tener mejor salud. Entonces, es muy importante conocer cuáles son esos determinantes de la salud de este modelo que nos dejó Lalonde, como para entender por qué se puede modificar o no el estado de salud de una persona o de una población, y cuáles son los determinantes que se pueden cambiar y cuáles no. Entonces, hasta aquí llegamos con esta clase, y es importante que subrayemos de nuevo cuáles son los determinantes de la salud y en qué consiste cada uno de ellos y qué es lo que podemos hacer para modificar esos determinantes negativos para nuestra salud. Así que gracias por atender. Entonces, sería importante que ustedes miren las lecturas que le había enviado para complementar estas presentaciones que ahora van a tener con ustedes. Hasta luego, hasta otra clase entonces. Que estén bien.